Y ya estamos aquí, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es un episodio, yo creo que los que me siguen y siempre ven los episodios dicen, oye, es un episodio muy especial, porque siempre digo lo mismo, pues sí, pues es especial, pero usted sabe muy bien que todos los episodios son especiales. Si usted sabe que es especial, ¿para qué se conecta? Pues entonces te tienen que conectar a todos porque todos son especiales. Pero fíjense qué interesante, miren cómo conozco a Luis, que es el que tenemos aquí hoy. Resulta que estoy, nada, scrolling en Facebook normal, como cualquier otro ser humano que estamos, ¿verdad? Sin darnos cuenta, estamos adictos a Facebook. Y de momento veo que una profesora postea el libro que ha escrito su hijo. Y resulta que el título del libro, a que no saben de qué era, de liderazgo. Entonces, me acuerdo que decía Leadership That Changes the World, ¿verdad? Sí. Y dije, espérate, y ese muchacho, pero y eso que está hablando, pero él es el hijo de ella, pero entonces, y vamos a buscarlo por las redes sociales, porque obviamente es un libro de liderazgo, y como se llama el podcast, Hablando de Liderazgo con Albert, pues entonces tengo que tener a este muchacho aquí. O sea, ver jóvenes que le interese y le apasiona el tema del liderazgo, y más allá de eso, escriban un libro sobre liderazgo, pues lo tiene que tener aquí. Luis, ¿qué no he dicho de ti? Preséntate ante el público, ante el corillo, los que te conocen, los que no le conocen, zumba por ahí. Bueno, no, gracias por tenerme en este día contigo aquí. De verdad que un placer para mí compartir contigo y con todas las personas que van a estar viendo esta entrevista. Yo nací en Puerto Rico, yo nací en Caguas, pero mi familia originalmente es de Sabana Grande, entonces nos mudamos para allá temprano, cuando yo tenía 2 años de edad, así que lo que conozco es el oeste. Por eso es que mi acento quizás puede ser un poquito diferente con la eje, pero, pero no, vivimos en Sabana Grande por básicamente toda mi vida, y al graduarme de high school, entonces me mudé para Estados Unidos para jugar béisbol en universidad y también pues estudiar a la misma vez. Y ya después que terminé de estudiar y me gradué, entonces me quedé por acá, conocí a la que es mi esposa hoy en día, y pues aquí estamos. Nice. ¿Qué te fuiste a estudiar o qué te movió a irte a estudiar a Estados Unidos y no quizás no quedarte acá en Puerto Rico? Pues realmente fue el deseo de jugar béisbol en universidad. Yo fui a la academia de Carlos Beltrán en Puerto Rico, entonces una de las metas principales de los estudiantes es poder estudiar en Estados Unidos con beca universitaria. Y al dárseme la oportunidad de venir a Estados Unidos y poder jugar y tener una beca, pues entonces tomé la decisión de mudarme para acá. Te estoy perdiendo. No sé si me puedes escuchar, pero te estoy perdiendo. Yo te estoy escuchando de lo más bien. ¿Tú me escuchas allá? Ahora sí. Estuviste un poco frisado, pero ahora sí. Tú tranquilo, esto siempre pasa. Estamos en vivo, estamos en vivo. Mira, Luis, ¿qué fuiste a estudiar allá a Florida? ¿Te fuiste del estado de Florida? Sí. Estuve estudiando preterapia física. Básicamente un bachillerato para luego hacer mi doctorado en terapia física, pero pues no, ¿sabes? Los caminos de la vida y Dios a veces tiene otros planes de lo que nosotros pensamos, pero sí terminé mi bachillerato en preterapia física, pude trabajar en una clínica aquí en Florida como especialista de ejercicio, y entonces luego nos movimos a lo que es liderazgo y específicamente liderazgo ministerial también. Ok. Ahí ya nos adentramos. ¿Dónde surge esta pasión luego de prepararnos académicamente, luego de haber vivido en Puerto Rico, tener este trasfondo del béisbol?
llegar al campo del liderazgo. ¿Por qué te llama la atención el liderazgo? ¿O simplemente lo estudias, lo has ejercido, ¿verdad? Para poder adentrarnos al tema del libro, para que la gente compre el libro, y eso lo vamos a adentrar más o menos. Pero que la gente conozca por qué Luis está hablando de liderazgo, por qué opta por escribir un libro de liderazgo. ¿Cuál es ese trasfondo que te motiva a ti a hacer eso? Pues mira, yo creo que desde pequeño el deseo mío era como de ayudar a las personas. Entonces siempre la manera en que yo ayudaba, ¿verdad? Era ya sea dando de mi tiempo o con mis palabras. Yo siempre, mami y papi decían que yo era el que ponía la paz en casa. Y entonces creo que desde pequeño me gustaba ayudar a las personas, estar para ellos. Pero es cuando estoy en la universidad que comienzo a juntarme con un grupo de estudiantes que estaban haciendo como eventos para la comunidad universitaria, específicamente para los estudiantes hispanos. Entonces yo comienzo a unirme a ellos y comenzamos, tú sabes, a tener pequeñas reuniones y eran todas cristianas, o hablábamos de temas bíblicos, compartíamos juntos y ya de ahí entonces comencé a ir a viajes misioneros. Y pues eso me cambió la vida, porque cuando uno puede viajar y puede ver como, ¿verdad? La diferente historia de lo que pasa en otros lugares, pues entonces eso me cambió. Ya cuando me gradúo, conozco a través de amigos en común a unos pastores que estaban buscando staff para su iglesia y podemos conectar, y ahí entonces es que en realidad comienza mi etapa de liderazgo ya, como diríamos, profesional, ya con salario. Y entonces comienzo ahí a pastorear a un grupo de personas en una iglesia hispana. Y ahí de verdad es donde comienza mi trayectoria oficialmente en el liderazgo. O sea, que comienza prácticamente a pastorear una iglesia hispana. Sí, Wow, espérate, pero exacto. no, pero aquí hay otra cosa que me llama la atención. Estamos hablando de liderazgo, pero estamos hablando de liderazgo eclesial. Y perdona que traiga el tema a colación. ¿Cuántos años tú tienes? Ahora mismo tengo 26. Y cuando comenzaste este proyecto de ser pastor, ¿a qué edad comenzaste? Comencé a los 22. Ok. Cuando te hacen esa oferta, ¿verdad? Quiero respetar el tema. O te hacen esa oferta o te ofrecen la oportunidad de pastorear a tus 22 años. ¿Cómo lo tomaste? Pues en realidad al momento difícil, porque pues tú sabes, estar con personas mayores que yo, que por ejemplo pueden tener, tú sabes, opiniones o tener una trayectoria, digamos, en la iglesia mucho más larga que yo, pues al principio con mucho miedo. Pero a la misma vez yo había también hecho un minor en teología en la universidad y también había tomado clases de liderazgo. Entonces sí sabía que eso se alineaba a lo que me apasionaba y lo que sabía que Dios me podía abrir puertas. Entonces, al momento que eso sucede, pues con miedo, pero ¿sabes? I did it afraid, como dices, lo hice con miedo. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad, porque de verdad me abrió las puertas no solamente para yo darme cuenta de lo que podía hacer, que yo ni siquiera sabía, pero también conocer a diferentes personas y establecer relaciones con ellos también, que es sumamente importante. Wow, a los 22 años aceptaste la oferta, comienzas a hacer el reto, comienzas a fungir como pastor, a fungir como líder. ¿Cuál era el daily basis o qué era tu cotidianidad? O sea, ¿qué tú hacías todos los días? Suponer, yo me he levantado, hoy yo soy pastor, ¿verdad? Quizás yo creo que ya tú estabas casado para esa fecha o todavía no estás casado. Todavía no. Ahí fue gracioso como todo pasó, porque yo comencé a pastorear, estaba ya comprometido con la que hoy mi esposa. Ok, o sea que ya estabas comprometido. Estaba comprometido, sí. Mi trabajo, ese es tu trabajo, no es un trabajo normal. El trabajo mío es como pastor. ¿Qué era lo que tú hacías constantemente? O sea, ¿cómo era un día normal? Ahora mismo quizás ha cambiado mucho porque ya tienes más experiencia, pero en aquel momento, los primeros días, ¿cómo fueron? ¿Qué tú hacías o qué te tocaba hacer? ¿Cuáles fueron tus primeros tasks que te otorgaron, verdad? O las tareas que tenías que hacer en los primeros días como pastor, a tus 22 años. Pues yo estaba en la iglesia, estaba a tiempo part-time. Trabajaba 3 días a la semana más los domingos. Entonces,
hacíamos horas de oficina desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y en realidad todo ese tiempo era ya sea o haciendo llamadas o preparando diferentes mensajes o reuniéndome con diferentes personas que necesitaran consejería. Imagínate yo con 22 años ofreciendo consejería, ayudando a personas a atravesar situaciones de la vida. Pero básicamente mi calendario entero durante el día era estar disponible para las personas, tener conversaciones con ellos, ayudarlos, estar presente, pero también yo tomaba tiempo para yo crecer. Yo leía mucho, buscaba muchos temas de liderazgo, buscaba temas también teológicos, y a la misma vez, cuando comencé, también trabajaba en la clínica de terapia física. Entonces, los Wow. otros 2 días pues entonces estaba todo el día en la clínica. Nice. O sea que dentro de tu cotidianidad sí tenías otro trabajo, o sea que eras prácticamente bivocacional. Tenías dos trabajos, Sí, inclusive tenías el trabajo de acá de la iglesia. ujú, Esos primeros días, obviamente, pues es muy, como decir, prematuro, y quizás haya gente que diga, wow, 22 años sin experiencia y ya está dando consejería. Obviamente el que va a recibir consejería es porque te ve a ti en una autoridad o le has ujú. otorgado esa confianza. Pero ¿cuáles fueron esos challenges que tú te encontraste quizás a tus 22 años? O aquellos, pues decir, anécdotas que tú dijiste, mira, aquí en Puerto Rico le decimos las novatadas, como Sí, aquellas metidas de pata, obviamente las que puedas compartir, en tus primeros días como líder. sí, yo creo que los challenges más grandes para mí eran personales y mentales, en el hecho de que yo mismo me ponía límites y decía, pero ¿por qué esta persona me va a escuchar a mí si yo tengo la mitad de su edad? ¿O por qué esta persona puede, verdad, buscar consejería de mi parte si ellos han atravesado muchas cosas más en la vida, ellos tienen mucha más experiencia? Entonces, yo creo que mi batalla más grande era yo mismo, como tener confianza en mí mismo, en Wow. que de verdad si Dios estaba permitiendo que esas personas vinieran a mí, era porque ellos veían algo especial en mí o veían que yo podía ayudarles. Entonces era más en ese sentido yo personalmente, pero también tenemos, el famoso COVID que ocurrió exactamente al poco tiempo donde comenzamos. Entonces, pues, ahí todo cambió, porque obviamente uno tiene que no solamente atravesar mis circunstancias, pero entonces ayudar a familia. Y creo que algo también que fue, grande, difícil, pero a la misma vez me ayudó a crecer mucho, fue el poder caminar con personas que quizás perdieron familiares o tuvieron situaciones difíciles, perdieron su empleo, perdieron, ¿verdad?, su economía, sus finanzas. Entonces, fueron cosas donde yo iba aprendiendo, pero creo que Dios también da sabiduría, ¿no? Y me ayudó para yo poder no solamente dar esa palabra de ánimo, pero también, ¿sabes?, estar ahí presente, que no fuera algo solamente que ellos vieran, pero también que de verdad pudieran sentir mi ayuda y mi compañía en esos momentos. No, no, súper, súper espectacular. Y la vida pastoral es muy dinámica y muy interesante en muchos aspectos. Y me llama mucho la atención que estás desde joven atendiendo estas ¿verdad? Situaciones que imagino que tienes que hacer como que un schedule para entonces balancearte los días que tienes libres y otros días, obviamente, Ujú. un domingo, que quizás para nosotros es un día de descanso. Obviamente yo también trabajo en la iglesia, pero en ese sentido, un domingo para ti no es un día de descanso, es un día de No, trabajo. O sea, sí, que tienes que. completo. Cuéntame un domingo normal en la vida de Luis. Pues yo me levantaba en ese momento ya a las 6 de la mañana. Tenía que estar en la iglesia ya entre 6:45, 7 por ahí, y eso era por ahí todo el día hasta por lo menos las 2 de la tarde. Ok, pero entonces, ay Dios mío, pero ¿por qué tan temprano en la iglesia a las 6 de la mañana un Sunday? ¿Por Imagínate, qué? porque en la iglesia donde yo estaba teníamos servicio en español y en inglés. Entonces Ok, yo estaba encargado del servicio en español, pero yo también estaba en el staff del servicio en inglés. Entonces, aunque yo no dirigía ese servicio, yo tenía que estar ahí. Entonces, nuestra hora de llegada era ya a las 7 menos cuarto, teníamos que estar ahí, preparar todo. Entonces teníamos tres reuniones, y una de ellas ok. siendo la de español. Sí, aquí hay una a las 8. ¿Cuál era la reunión y cada Era cuánto se daba?
So era a las 9 de la mañana, a las 8:30, luego a las 10:30 y entonces a las 2:30. A A las las dos dos y y media el media era el Spanish. de español, sí. Ah, ok. Entonces tú, o sea, iba a decir algo, o sea, te la envías el culto de las 8, te la envías el culto de las 11, poder trabajar en el tuyo, que era el de las 2:30. O sea, que los gringos se iban a las 2:30 y tú te Exacto. quedabas. Yo me quedaba, Oh, wow. yo Entonces, me quedaba. sí, entonces a las 2:30, obviamente, ellos te otorgaron la iglesia hispana. ¿Ya la iglesia hispana existía o tú eres el fundador de la iglesia hispana? Ya la iglesia hispana existía, Ok, pero habían habido algunos problemas donde se normal, había dividido, que tú sabes que eso pasa en muchos lugares. Entonces, normal. pues, la misión era como rescatar ese ministerio y tratar de unir a la comunidad, más mayor con los más jóvenes. Entonces, yo me acuerdo el primer día, el primer domingo que empezamos, habían como 15 personas y obviamente no estamos en eso por los números, pero yo decía: "Dios mío, ¿cómo yo voy a cómo yo voy a ayudar a que esto pueda crecer?", como sin experiencia, obviamente, pastoral. Y eso también fue uno de los challenges, pero gracias a Dios, poco a poco, sabes que lo que más nos ayudó fue relacionarnos con las personas, Wow. estar presente en la comunidad, hacer eventos. Mi papá es médico, entonces pudimos hacer una clínica de salud para la comunidad hispana y poco a poco fue aumentando, el número hasta que llegamos hasta casi las 100 personas los domingos. Wow. Wow. Y los gringos, ¿cuánto? ¿Verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? La iglesia americana de los 8 y la de los otros dos servicios, ¿como cuántos miembros tienen? Em, yo diría que como 500 personas por cada Servicio. reunión. O Ujú. sea que entonces de momento tú ves el servicio de 500 personas, uno a las 8:30, otro a las 10:30, entonces te toca a ti este servicio donde solamente te encuentras 15 personas. So Sí. sí, es muy challenging. Entonces Ujú, tú como jovencito, entonces ya comenzaste a ver a crecer la iglesia. Me contaste que sí, ya prácticamente tenían un ministerio, que entonces ya tenían el worship, que todo, solamente tú te encargabas de la adoración y todo el sentido de la palabra. ujú. Ahora, ya varios años más tarde, ya han pasado varias experiencias, ya has crecido, ya prácticamente no estamos comenzando la iglesia, ya la iglesia está prácticamente comenzada, ya tenemos años de experiencia, hemos pasado malos ratos, hemos pasado cosas bonitas, cosas buenas, hemos visto a gente llegar, a gente irse, vemos Ujú, gente, o sea, ya estamos en una etapa quizás prácticamente más adelantado, quizás no completa, ujú. pero más adelantado. ¿Cómo describes esta etapa como pastor o líder de la iglesia en este mismo momento? Pues, las cosas, como te digo, han cambiado muchísimo. Uh -huh. Hemos podido crecer, madurar, saber cómo manejar diferentes circunstancias, eh, pero de hecho ahora, este pasado diciembre, mi esposa y yo, pues, hicimos una transición donde nos movimos de la iglesia donde estábamos, para ayudar a comenzar una nueva obra. Entonces, que también, tú sabes, atravesar por ese proceso, pues, son procesos de crecimiento, porque son personas que ya, pues, le tienes mucho cariño, mucho amor. Entonces, en el momento de decir: "Mira, sentimos en nuestro corazón que, ¿verdad?, Dios nos está moviendo a comenzar esta otra obra", pues, es difícil, pero ha sido maravilloso. Este tiempo ha sido, muy bueno para mí, para mi esposa, de crecimiento. Y algo que sí, nos ha ayudado mucho es que nosotros, ¿verdad? Como te decía antes, cuando yo empecé a pastorar estábamos comprometidos. Entonces, prácticamente cuando nos casamos directamente ya al pastorado, liderazgo. Entonces, ahora, estos últimos meses, hemos podido, también hacer cosas que nosotros queríamos, como viajar o tomar tiempo para nosotros, crecer nuestro matrimonio. Entonces, ha sido maravilloso este tiempo. No, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, pues me imagino yo que basado en todas las experiencias que has obtenido, todos los malos ratos que has obtenido, toda la enseñanza y esos procesos de aprendizaje, quiero asumir, o tú me corriges, nace el escribir el libro que estás, que es sin autoría, que está en Amazon, Leadership That Ujú, Changes the World. ¿O no? ujú. ¿O de dónde Ajá. nace o dónde surge? No me quiero adelantar. ¿Dónde nace y dónde surge el escribir un libro? Obviamente los pastores
siempre estamos enseñando, siempre estamos leyendo, y yo creo que todos tenemos como meta, cuando estamos metidos en estos revoluciones, el por lo menos escribir un libro para que entonces pudiéramos complementar a otros que están pasando por esta experiencia, para simplemente complementar y decir, mira, yo aprendí esto en el libro de Luis, yo aprendí esto en el libro de aquel, y simplemente los complementamos. Obviamente el espacio de Hablando de Liderazgo con Albert surge de poder extraer experiencia y extraer conocimiento de diferentes líderes en diferentes partes del mundo, y por eso te tenemos acá. ¿Dónde nace, dónde surge esta idea de poder escribir un libro? Pues la idea nace de el deseo de poder, como tú dices, compartir lo que quizá uno ha aprendido con experiencia, pero también el deseo de ver transformación. Yo creo que nosotros, especialmente en los tiempos que vivimos, vemos, ¿verdad?, muchos líderes o muchas personas que quizás en las redes sociales seguimos y hay diferentes opiniones o diferentes voces que hablan. Y entonces yo pienso que necesitamos líderes que puedan ayudar a otras personas a levantarse, pero de una manera, tú sabes, saludable. Entonces, de ahí nace el deseo de compartir lo que yo he aprendido, porque también en la iglesia donde estaba, teníamos una universidad, o decir, un grupo, un taller, donde yo podía dirigir las clases de liderazgo. Entonces, al yo ver la transformación en esos estudiantes, al momento de ellos terminar, pues yo dije, pues yo quiero tratar de esto mismo que estamos haciendo aquí, yo quiero expandirlo, entonces quiero empezar a escribir. Y hablando con algunos amigos y algunas personas que me conocen, ellos me decían, bueno, ¿por qué no empiezas a escribir? Y literalmente lo que hice fue que empecé a escribir en mi computadora pensamientos de liderazgo, cosas que leía, libros que comencé a leer, y yo tomaba notas. Y entonces llegó el momento que tenía tanto que yo dije, pues déjame ponerlo todo junto y darle forma. Y así fue que comenzó el deseo y la idea. No, espectacular. Quiero comenzar por el título, Leadership. Yo creo que pudiéramos hacer un exégesis, ¿verdad?, del título, Leadership That Changes the World, o Liderazgo que cambia el mundo, para los que no entienden el inglés. ¿Cómo defines liderazgo sin tener un spoiler en tu libro? ¿O what is leadership? A mí me encanta como John Maxwell lo describe. Él dice que el liderazgo es influencia, nada más ni nada menos. Entonces, yo le añadiría que el liderazgo también es la transformación que tú ves alrededor de las personas. Así es que yo mido mi manera de liderar. Es si yo veo que las personas a mi alrededor están siendo transformadas, ya sea por algo que yo digo o por mi manera, mi ejemplo de vivir, pues yo considero eso liderazgo efectivo. Y entonces el título vino de ese pensamiento de que, oye, el liderazgo de verdad tiene la capacidad, un liderazgo efectivo tiene la capacidad y el potencial de cambiar el mundo. Porque si yo cambio a aquellos que están a mi alrededor y ellos hacen lo mismo a su alrededor, llega el momento que, pues entonces cambiamos el mundo como grupo, como grupo de personas. Wow, y es como un efecto en cadena, ¿no? Entonces, sí hablamos de influencia, sí hablamos de verdad, de cómo nosotros como líderes o adaptar esas destrezas o competencias de liderazgo y las complementamos o las esparcimos, pudiéramos desarrollar o pudiéramos cambiar el mundo, o el mundo puede cambiar. That changes the world. ¿Cómo pudieras describir el cambiar el mundo? Porque quizás aquí es un poquito más profundo, porque quizás es relativo. Para algunos nos dicen, no, el mundo está bien o estaría peor, el mundo está mal. Estamos, obviamente, vivimos en una pandemia que está afectando al mundo. Pero, ¿cuál es ese liderazgo o estilo de liderazgo, tema de liderazgo? Ya llevo cuántas entrevistas, ya ni me acuerdo. Hice un doctorado en liderazgo, no es que me apesta, pero me apasiona el tema. Y por eso es que me llama la atención. Pero, ¿cómo pudiéramos describir que va a cambiar el mundo? Porque yo creo que un academicista te va a decir, eso está muy ambiguo, está muy amplio, está muy bonito para escribir en un libro y suena bonito, pero ¿cómo lo pudiéramos aplicar en algo más práctico, en algo que yo pueda hacer todos los días? ¿O cómo pudiera describir eso? Yo creo que es algo más, como un círculo más pequeño. Aunque decimos el mundo, es un círculo más pequeño porque, por eso decía, si cada persona transforma su círculo, entonces es un efecto dominó, que entonces podemos transformar el mundo, pero como persona. Entonces, cuando yo digo transformar el mundo, me refiero a que nosotros, ¿verdad?, transformamos a nuestro alrededor. Mi mundo, por ejemplo, mi mundo es
vamos a decir, las personas que tienen contacto conmigo. Tu mundo es las personas que están alrededor tuyo. Si yo hago mi parte y tú pones de tu parte, llega el momento donde todos causamos un impacto positivo a nuestro alrededor. Entonces, eso es como la mentalidad es, aunque decimos el mundo, pero la meta es hacerlo más interno, más íntimo, un círculo más pequeño. Es que podamos hablar de diferentes temas y podamos vivir, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, de manera que cambie a los que estén a nuestro alrededor. No, me encanta, me encanta, me encanta ese aspecto y obviamente está el humano que, ¿verdad? Transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podáis comprobar con la buena voluntad de Dios. ¿En qué consiste? Porque es que me lo imagino, cuando tú pasas malos ratos con gente que te entrevista a ti y te complica. ¿Cómo pudiéramos definir transformar de una manera tal que sea unánime? Es decir, yo quizás tenga mi visión de transformar en mi círculo, partiendo, ¿verdad?, de la teoría que estamos trayendo acá. Tú tengas tu visión de transformar, pero ¿cómo pudiéramos hacer? Porque yo creo que hay más cosas que nos unen que de lo que nos separa. Y en ese sentido, ¿cómo pudieras describirle al combo que nos está escuchando, que nos está viendo, lo que es una transformación? Y cómo pudiéramos transformarlo, porque quizás puedo transformarme para mal, como puedo transformarme para bien. Y obviamente nosotros estamos exhortando que te transformes para bien, pero entonces muchas veces también yo pienso que transformarme de una forma es lo que está bien y así contamino mi círculo y no necesariamente esa es la transformación que queremos, porque entonces si de momento pues me va bien, ¿verdad? Con un ejemplo y no quiero, ¿verdad? Y con todo el respeto que se merece la gente, qué sé yo entiendo que mira, me hice millonario because I'm a drug dealer, ¿verdad? Entonces estoy vendiendo droga y transformé mi combo y mi corillo y estamos todos bien porque tenemos dinero. Y tenemos los carros. Entonces, pues mira, Luis, ya yo me transformé, pues ya yo estoy haciendo impacto en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos definir o describir? Y no quiero, ¿verdad?, adelantarme un spoiler ahí, no decir, ay, pues ya no va a comprar el libro porque si ya lo dijo ahí en el podcast. ¿Cómo describes transformación o qué es transformar para entonces poder ir a cambiar el mundo? Yo creo que se trata de progreso, porque según como hay influencia positiva, también podemos ver influencias negativas. Pero para mí la transformación es ver progreso en las personas. Que hoy, por ejemplo, que hoy podamos ser un poco mejor que ayer, que hoy estemos más cerca de lo que nosotros, ¿verdad?, queremos alcanzar. Y al final del día, para nosotros, los que seguimos a Jesús, pues la transformación, nuestra meta es parecernos a Él. Entonces, eso es algo que para mí es el centro de todo lo que yo hago en liderazgo. Pero si definimos transformación, yo diría que es progreso. El mismo Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que todos vean tu progreso. Y yo creo que hay veces que nos enfocamos tanto en alcanzar la perfección o en alcanzar cosas que nosotros definimos como lo que es tener resultados buenos, cuando en realidad lo que nosotros queremos es progresar, es que cada día podamos ser mejor de lo que fuimos ayer. Wow. ¿Pudiera describir cuáles son esos pasos para ir progresando? Suponer, ¿cómo yo sé que yo estoy progresando? Un ejemplo. O sea, obviamente yo puedo tener mi own definition, o alguien nos está viendo. Yo, para mí, progresar es que yo haga 10 minutos en el ejercicio o que me lea un capítulo de un libro. ¿Cuáles son esos elementos que tú dices, verdad? No sé si los tienes en el libro, pero esos pasos para yo darme cuenta, mira, sí, estoy progresando, mira, sí, I'm on a good route to become a leader that changes the world. Pues yo creo que el progreso es individual, ¿verdad? Porque cada persona está en diferentes etapas, cada persona tiene diferentes experiencias. Entonces, lo que puede ser progreso para mí, quizá ya tú lo pasaste hace tiempo y tú dices, no, pero eso para mí es fácil. Pero para mí el progreso se ve y se demuestra cuando, por ejemplo, no lo que antes te preocupaba o lo que antes respondías de una manera con ansiedad, hoy no es igual. Cuando respondes diferente a como antes respondías, o cuando actúas diferente a como actuaba antes. Cómo responde a las pruebas, cómo responde, ¿verdad?, a las circunstancias difíciles. Yo creo que cuando podemos mirar atrás y decir: "Oye, pero eso antes me daba problemas, hoy no", ahí vemos que hemos progresado. Oye, antes eso como que cuando eso me pasaba, me prendía y le salía de atrás para adelante a cualquiera, hoy no. Ahí vemos también el progreso. Entonces, yo diría que ahí es donde vemos el progreso, es como nosotros respondemos a través del tiempo y a través de las enseñanzas y experiencias que hemos adquirido.
No, súper espectacular y me encanta. Y esta es una pregunta que ¿verdad? Me tomó el atrevimiento de hacerla. Es que obviamente, y no es que te quiera complicar la vida, pero es que la gente la complica siempre. A nosotros que quizás estamos acá en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Europa, y tenemos unas oportunidades que quizás muchas personas no tienen. ¿Cómo pudieras llevar este mensaje o estas enseñanzas? Bueno, tú fuiste misionero, o sea que, ¿cómo llevarías estas enseñanzas y estas herramientas de liderazgo quizás a los marginados o quizás a estas personas que viven en lugares bien lejos, bien remotos, que probablemente no tengan un acceso al internet como nosotros? Obviamente nosotros estamos progresando porque estamos creciendo, estamos entrevistando en un podcast, no te tuve que citar o tuve que llegar a Florida para entrevistarte o tú tenés que venir a Puerto Rico, pero ¿cómo pudiéramos llevar ese mensaje de liderazgo, de progreso, de transformación a quizás una aldea, a quizás en la India, quizás en África, que obviamente quizás no conocen al Señor o conocen al Señor, pero no tienen los recursos o las oportunidades que nosotros tenemos acá? ¿Cómo pudieras hablar de ese tema o cuál es tu plan, si es que tienes alguno? Pues yo creo que hay diferentes maneras. La primera, obviamente yo lo he hecho, que como tú dices, es ir tú de misionero o ir tú como persona y capacitar líderes, ¿verdad? Compartir o traer recursos como traer libros o traer Biblias, ¿verdad? Que lo hemos visto. La otra oportunidad es ya sea tú compartiendo, dando de tus finanzas a personas que lo hacen, a personas que van o ministerios u organizaciones que se dedican a eso, y tú aportar de lo que tú tienes para ayudarlo. Y la otra es pues tú preparando, tú capacitando personas a tu alrededor que vayan físicamente. Yo creo que esas son las tres maneras de poder llegar a esos lugares, ya sea tú yendo personal, tú aportando para que otros hagan, o tú dando de tu tiempo para capacitar a personas que sí puedan llegar. Y ahí aplica a todo el mundo. Ahí ya no hay como preferencia de edad, porque ahí las personas mayores pueden ya sea dar con su finanza o ya sea dar de su tiempo, de su enseñanza. Los más jóvenes, si tienen la oportunidad, pueden ir físicamente, y ahí se incluye todo el mundo. Sí, es que ¿verdad? Lo digo porque no sé si conoces a David Platt o has escuchado de David Platt, en Radical, y en ese libro él le tira muy fuerte a los hermanos que estamos acá en Estados Unidos, porque obviamente es fácil predicar acá en el sentido de que nada, just do things que se te hacen cómodos, y es fácil llevar el mensaje acá porque estamos ubicados en un contexto donde hay muchas oportunidades y quizás la oportunidad de crecimiento es rápida, es amplia. Yo creo que en números puedo accesar al internet y I can find a definition of leadership, pero quizás ellos allá no tienen ni siquiera un acceso al libro o son analfabetas. Entonces quizás esa sea la confrontación que todos siempre nos retan. Ay, ¿cómo le llevas a la aldea? ¿Y cómo llega? Sí. Sí, y me encanta la visión que nos traes en ese aspecto. Ahora quiero que me cuentes cómo te organizaste en el libro, porque obviamente tienes mucho conocimiento, tienes experiencia, es la combinación de testimonios, experiencia, testimonio, libros que leíste, quotes. ¿Cómo organizaste tu libro y qué nos vamos a encontrar cuando adquiramos tu libro? Pues yo, como te digo, llevo tiempo escribiendo, entonces comencé poniendo experiencias, comencé con un bosquejo, más o menos las ideas, los temas que quería traer en ese libro, porque se llama Leadership That Changes the World, pero también el subtítulo es How Great Leaders Think. Es trayendo como los grandes líderes piensan. Entonces, vamos a decir, la idea del libro es traer como diferentes perspectivas o modos de pensamiento que nos ayuden a nosotros en cualquier etapa de nuestro liderazgo o personal a comenzar a pensar como líderes que han tenido éxito en lo que ellos hacen. Entonces comencé, ¿verdad? Con experiencia, con ideas, con cosas que he aprendido, y primero escribí como más o menos las ideas centrales y luego poco a poco fui añadiéndole de lo que tenía. Wow, algo que obviamente, por lo menos dame por lo menos un sabor, porque es que me llama la atención how great leaders think, o sea, cómo los grandes líderes piensan, y eso es algo, bueno, por eso es que sale hablando de liderazgo con Albert, porque toda la gente que entrevistamos aquí es porque son grandes líderes y queremos conocer cómo piensan en ese sentido y cuál es la visión que tienen. Pero danos un ejemplo de alguno de los capítulos del libro que se supone, mira, fulano de tal piensa así,
yo te exhorto esto, danos un brief. Pues uno de los capítulos es, uno de los capítulos se enfoca en que los grandes líderes, todo lo que hacen, lo hacen pensando en buscar transformación. Y como te decía antes, yo mido un líder, su efectividad viendo la transformación que hay a su alrededor. Entonces quizás hay personas, ¿verdad?, que pueden, o líderes que pueden pensar, no, yo soy efectivo si yo tengo más dinero, o yo soy efectivo si yo tengo más oportunidades, o me invitan a más podcasts, ¿verdad? Ajá. Cualquier cosa de esa. Pero los grandes líderes piensan en términos de transformación. Yo Wow. soy efectivo si puedo ver que las personas que me siguen son transformadas. Yo soy efectivo si puedo ver que las personas que hablan conmigo, ¿verdad? Después que terminan de hablar conmigo, se sienten renovados o se sienten motivados o se sienten con ganas de cambiar su vida. Entonces, uno de los capítulos se enfoca en eso. Pero todos los capítulos tienen diferentes pensamientos así que la meta, ¿verdad? El motivo es cambiar nuestra perspectiva para pensar de una manera diferente. Oh, wow, 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 me encanta. O sea, que estamos trabajando de una renovación de nuestra mente, porque quizás, y esto se llama el romper paradigma o romper esquemas, porque quizás yo como Ujú. líder pienso de una forma y ahora me las vas a transformar, que es algo prácticamente normal en un líder, que siempre hay mucho rush y mucho estrés que nos cambia en ese aspecto. Sí, Ahora yo me quiero remontar, obviamente eres un autor de libros, pero los buenos autores de libros leen libros y me has mencionado que has leído bastantes libros y basados en eso. Pero ahora sí vamos en esa área. ¿Cuáles son esos libros que fueron parte vital en tu transformación y tu desarrollo como líder y quizás te motivaron a escribir el libro? pues uno de ellos fue John Maxwell, uno de mis Obvio. líderes El favoritos. gurú, el gurú. Tú sabes, él, Ajá. él, él escribe hasta dormido, yo creo. Eh, Sí. pero uno de sus libros que él escribió, uno de mis favoritos es Las 21 leyes de liderazgo, 21 leyes irrefutables de donde, liderazgo. Uh-huh. ujú, donde él también cambia perspectiva. Él también cambia maneras de pensar en el liderazgo. Y eso fue uno de los libros que cuando yo tuve el grupo de estudiantes en la iglesia, fue uno de los libros que usamos para enseñarlo. Entonces vimos ese libro completo y ese fue uno de los libros que me dio la motivación de también comenzar a escribir. Ese fue uno de los libros que me ayudó mucho. Entonces, otro de los libros también que me gusta mucho es Design to Lead, donde también habla de la manera de que nosotros, ¿verdad? Somos diseñados y si tenemos influencia en otras personas, pues somos líderes, porque ya sea para bien o para mal, como hablábamos antes, si tú tienes influencia sobre alguien, pues esa persona te ve como líder. Ya, aunque ellos lo reconozcan o no, tú eres líder para esa persona. Design Entonces, Lead, perdóname. Design to Lead. ¿De quién? ¿De Maxwell también? No, el autor se llama Geiger and Peck, son dos autores, Ok, coautores. Kiker and Peck. Wow, Ujú. sí, 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 porque obviamente sí, yo soy fiel precursor de John C. Maxwell, pero a veces como nos enfocamos tanto en Maxwell, bueno, descartamos otros autores y de momento hay unos autores que de momento, wow, esto yo nunca lo vi en Maxwell. Wow, Ujú. you know what I mean. Sí, Design Lead. Ahora, hay una pregunta y hay unas preguntas que yo le hago a todo el combo y a toda la gente que invito aquí y me la va a tener que contestar y por ahí empezamos, ¿verdad? Porque esos dos libros te inspiraron. Pero ajá. de todos los libros, si es que investigamos otra cosa que no sea liderazgo y que no sea la Biblia, porque eres pastor, porque sería el colmo que digas la Biblia, no, pues entonces no Lo lees ningún libro si imagínate. lees la Biblia, obviamente. Pero en ese sentido, me gustaría que me contestes cuál es tu libro favorito. Pues me gusta mucho. Yo leo mucho también acerca de negocios, eh, Business. de business. Entonces, todo lo que tiene que ver con liderazgo y negocios me encanta. Entonces, uno de los clásicos es Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Ajá, Kiyosaki, Ah, sí. Uh-huh. que ese Padre libro, pobre, hijo rico, rico, sí, buenísimo, buenísimo. Y ese está en libro audiolibro en Spotify. Sí, yo lo escuché por Spotify. Ajá. Entonces, ese libro me fascina, pero uno de los últimos que leí, que en realidad ahora mismo se me olvida el autor, pero el libro se llama The Catalyst. Eh, es un libro, De Brad Lomenick. ese, ¿lo has leído? Sí, obvio, The Catalyst, seguro que sí. Increíble.
Ajá. Increíble. Ese libro también, yo creo que uno de mis favoritos, si no el favorito de los últimos que he leído. Ay, quiero leerlo otra vez. Diantre, diantre, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No sé si te ha pasado a ti, pero yo soy un freak de la lectura. Pero soy como que termino un libro y quiero leer otro. Y ahora quiero como que fomentar el volver a leer un libro que quizás ya he leído para poder refrescar o repasar, porque muchas veces quizás me compro y me sigo comprando libros y tengo como 500 libros, aquí tengo un montón de libros. Entonces cuando vengo a ver, quizás estoy viendo algo que este está citando, pero este yo lo conozco porque yo lo leí en tal libro, sí, y ahora que me ha dado muy fuerte porque The Catalyst, un libro brutal y recuerdo, mira la historia que tengo con The Catalyst y por qué me acordé de Brad Lomnick. Hay unos libros que marcan tu vida. Y ese libro marcó mi vida porque lo tenía en un bulto, en un carro. Fui a comer con un pana y el bulto me lo robaron. O sea, el bulto se lo robaron del carro, estaba en Mayagüez. Y el bulto de Catalyst, que resulta, mira, esto es brutal. Yo trabajaba en St. Louis, Missouri, y resulta que uno de los pastores de la iglesia hispana hacía, igual que tú, o sea, trabajaba con la iglesia hispana y, bueno, no trabajaba con la iglesia hispana, trabajaba con los niños porque ahí no había hispanos. Su hermano trabajaba en una editorial de libros y de Catalyst yo lo tenía cuando era un ARC, o sea, un libro que todavía nadie lo puede leer y no se puede vender, o sea, antes de. Entonces yo dije, cuando a mí me lo robaron, yo dije, no, nadie lo ha leído, nadie sabe estos Tú lo principios tenías. todavía. O sea, que tuve que comprarlo en español porque también me lo... No, sí, estaba en inglés. Ay, Dios mío. Dios bendiga el que lo tenga. Ahora mismo que yo no sé si sabía leer el pillo, ¿verdad? So, qué fuerte, pero qué fuerte. De verdad que ha sido Quizás se un convirtió podcast. en un hombre de negocio. Sí, de momento un hombre de negocio pues se acabó el bulto ahí en el cajo y leyó The Catalyst. Saludito a Brad Lomnick. Hablamos del libro. ¿Tienes podcast? ¿Te gusta escuchar podcast? ¿Hay algún podcast que te llame la atención o que estés escuchando que nos recomiende? Sí, me gusta mucho el de Craig Groeschel. No sé si lo has Leadership. escuchado. Sí, ese, aunque de él no he leído, pero sí escucho el podcast, me encanta. Entonces, Buenísimo. otro podcast que me gusta mucho se llama The Art of Leadership, que es de Corey Neuf. También es un pastor, autor y líder, y también trabaja en negocios y también trabaja con ministerio. Entonces, lo que él hace me encanta. Me encanta escuchar sus podcasts porque invitan personas de diferentes géneros, de diferentes ambientes, y es súper bueno también. Nice, nice. O sea, sí sacas tiempo para escuchar tus podcasts. Netflix, you got time for Netflix, pastor? Tú veo esos de Satanás, no puedes ver Netflix porque te lleva el diablo. ¿Qué ves en Netflix? Algunos shows sí, como La Casa de Papel. Ay, Dios mío. Oye, tú sabes que casi todos los que entrevisto, inclusive los cristianos, todo el mundo ve Money Heist. Yo también lo vi, o sea, somos freaks de Money Heist. O sea, que sí has visto Money Heist y el pastor ve series en Netflix. Sí. Okay. Aunque últimamente no he podido ver muchas porque he estado escribiendo Orando. bastante. Sí, orando, sí. Pero también eso, tú sabes, todo el tiempo. Sí. Movie, ¿tienes películas favoritas? ¿Ves películas más allá de, obviamente, el problema con las series es que nos comprometemos o prácticamente nos obligan a estar sentados por lo menos y concluir una hora, pero a veces una película es más fácil de ver, pero puedo sacar una hora para verla y no tengo que estar con ese compromiso de estar todas las horas, toda la semana para terminar una serie. ¿Alguna película que te guste, tu favorita? Pues mi favorita de todos los tiempos es The Sandlot. Una clásica. Un clásico. Clásica. No solamente porque jugué béisbol, pero es que me encanta. Pero últimamente mi esposa y yo tratamos de ir al cine cuando sale una película nueva. Entonces todas estas últimas películas que han salido las hemos visto, aunque este año para mí la mejor que ha salido es la de Top Gun. La segunda de Top Gun. Sí. Tremenda. Uy, es muy tensa, muy tensa. Ay. Entonces películas así me fascinan. Nice. Qué brutal. Hobbies, además de, ¿verdad? Sacar demonios, predicar y me imagino que tienes jugar béisbol, pero ¿tienes algún hobby, algún pasatiempo? Pues practicar béisbol, voy al gimnasio lo más que puedo. Yo trato siempre de por lo menos ir de 3 a 5 veces a la semana. Me gusta, es bueno, ¿sabes? Me ayuda también mentalmente, físicamente. Entonces trato de mantener eso como una prioridad, de ir al gimnasio. Pero también me gusta ir a la playa. Aquí estamos ahora mismo cerca de Miami. Entonces, cada vez que podemos vamos a la playa.
caminamos. Entonces esos son los hobbies, son bien familiares. Oh, qué lindo, típico pastor. Ve, pastor, Sí, ¿qué más puede esperar, verdad? Vamos a ver. imagínate. Cosas buenas, cosas buenas. Oye, Luis, en ese aspecto, ¿qué es lo próximo? Sí que sé que estás en un proceso de transición, pero ¿dónde te visualizas? ¿Dónde te ves en un futuro? ¿Cuáles son esas proyecciones que tienes? Obviamente ya escribiste un libro, me imagino que es algo que eliminas del bucket list y muchas de las metas quizás ya las has logrado, todavía nos quedan muchas metas y muchos sueños. Sí. ¿Qué es lo próximo que pudieras contar o compartir con nosotros hoy? Pues en ámbito personal, pues nos gustaría comenzar una familia. Mi esposa está terminando sus estudios de maestría, entonces ya cuando ya termine, pues nos gustaría comenzar a expandir la familia, Oh, qué lindo. a tener Luisitos por ahí. Nice. Pero en el ámbito profesional, quiero continuar escribiendo. Me gustaría también hacer en el futuro un doctorado en teología, me encantaría, y hacer una maestría también en liderazgo ministerial, porque es donde Dios me ha abierto las puertas de poder, ¿verdad?, moverme. Entonces yo siempre he creído en prepararme lo más que pueda en aquello que se alinea a las puertas que se están abriendo. Entonces me gustaría mucho eso y continuar, ¿verdad?, yendo a diferentes lugares. Algo que sí que me gustaría mucho es, por ejemplo, poder ir ya sea a diferentes iglesias o diferentes lugares, organizaciones, y poder trabajar internamente con los líderes de esas organizaciones o iglesias para ayudarlos a ellos, ya sea a crear sistemas, desarrollar ideas, desarrollar cultura en sus equipos de trabajo, cosas así. No, brutal, 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 me encanta y me llama mucho la atención. Hay una pregunta que se me olvidó hacerte y siempre se la hago a los pastores o los hermanos, ¿verdad?, en Cristo. ¿Tienes algún predicador favorito, algún preacher de que tú siempre, además del podcast, sacas tiempo para escuchar o para prepararte? Y muchas veces nosotros los que predicamos, pues sacamos ideas de nuestros predicadores favoritos, historias o temas, inclusive a veces lo honramos y decimos, mira, fulano dijo en tal predicación y lo quiero traer hoy. ¿Tienes algún predicador favorito? Sí, mira, depende el tema y el estilo que vaya a traer ese día. Si es como un tema, ¿sabes?, bien de liderazgo, que sea bien, que las personas puedan aplicar cosas prácticas. Me gusta mucho Craig Rochelle, otra vez. Ok. Eh, si es, The ¿sabes?, Piper. si es fuego, pues entonces ahí me gusta TD Jakes. Oh, TD nice, DJ. Oye, pero me has hablado mucho gringos. ¿Tienes alguno en Puerto Rico o algún predicador en Puerto Rico que quizás tú hayas escuchado o que escuches todavía? Pues uno de mis amigos y amigos de nuestra familia, Roberto Lugo. Él, él es, Oh, ese es como no. mi hermano mayor. Para mí es súper especial. Lo conocemos desde que yo era pequeñito, entonces siempre que él predica, pues yo lo busco en Facebook, lo veo. Sí. Él, para mí, eso es Uno él. de mis favoritos, y no eres el primero que me habla de él, o sea, es uno de mis favoritos también, y no eres el primero que me hablas de él. Inclusive tuve un teólogo aquí, el de Teología de su Madre, el de este tipo tiene un podcast que se llama Teología de su Madre, soy Luis, que estudiamos juntos en el seminario, y él también me citó a Roberto Lugo, y fue bien sorprendente que un metodista, ¿verdad?, cite a un Oye, predicador sí, tan almático y carismático como Roberto Lugo. No, Roberto Lugo, de verdad que, es que somos del área oeste, eso sí. Roberto sí. Lugo guarda nuestro respeto, nuestra Ujú, admiración y obviamente siempre lo cubrimos en oración. ujú. Luis, no te quiero tomar más tiempo, pero si la gente le gustaría tener una experiencia como esta de invitarte a un podcast, de invitarte a su iglesia, de tenerte tus servicios, de tener el libro con ella, suponer, quizás quiero comprarte el libro, quiero apoyarte, quiero leer el libro, ¿dónde la gente te pudiera conseguir? ¿Dónde pudieran conseguir el libro? Pues el libro está en mi página de internet, que se Ok. llama Leading with Luis, Eh, liderando, leadingwithluis.com. liderando con Luis. Oh, Sí. me encanta. Es como hablando de liderazgo con Albert. No, ¿de qué vamos a hablar? Qué Y brutal, me mira, encanta. oye, Sí. eso no fue planeado. Sí. Leading with Luis. Súper, súper. Entonces, vamos a leadingwithluis.com Ahí y ahí están, encontramos todos los productos. ahí hay una parte de producto, hay una parte de blogs que yo escribo, hay diferentes Ah, trainings también
que las personas pueden adquirir gratis, que yo las envío a su email. Entonces, si me quieren escribir a mí personalmente, lo pueden hacer en leadingwithluis@gmail.com. Wow. leadingwithluis@gmail.com. Y los bookings también a través de leadingwithluis.com. Wow, súper, 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 súper brutal. Luis, de verdad, humildemente agradecemos tu tiempo, ¿verdad? Dentro de tu apretada agenda y todo lo que estás haciendo, porque, ¿verdad? Yo te escribí y yo creo que no te tardaste ni un día en contestarme para poder acceder a la entrevista y fuimos rápido. Obviamente no lo hicimos en el estudio donde acostumbramos a hacerlo, pero no podía dejar de perder la oportunidad de tener a Luis con nosotros. Luis, agradecemos tu tiempo, te auguramos mucho éxito en este y otros proyectos en los cuales emprendas. Así que gracias por estar con nosotros y a toda la gente que se quedó con nosotros en la entrevista. Quédense pendientes que el próximo lunes tendremos otra entrevista espectacular con otro líder que está marcando la diferencia. Hablando de liderazgo con Albert, gente ordinaria que está haciendo cosas extraordinarias. Buenas noches y bendiciones. Vamos.